Durante 15 años como periodista especializado en figuras públicas, he aprendido que detrás de cada celebridad existe una historia secreta, un hilo emocional que el público nunca llega a conocer. Pero el caso de Jason Jiménez siempre fue distinto. Quienes seguimos su trayectoria desde los primeros pasos intuimos que detrás de su fortaleza, su disciplina y su magnetismo artístico, había un universo íntimo que él guardaba bajo llave. Un universo que con el paso del tiempo, descubrimos que estaba tejido por la presencia discreta, constante y silenciosa de una persona que lo acompañó lejos de los escenarios, muy lejos de los reflectores. En la industria musical, el éxito suele confundirse con invulnerabilidad. Desde afuera, Jason Jiménez parecía ser la prueba viviente de esa ilusión. Éxitos en la radio, presentaciones multitudinarias, giras internacionales, una disciplina férrea que lo había elevado desde una infancia compleja hasta convertirse en una figura admirada en toda Latinoamérica. Pero quienes investigábamos a fondo, quienes mirábamos más allá de los titulares, sabíamos que esa fuerza no era gratuita. Era fuerza aprendida, fuerza construida a golpes de sacrificio. Los últimos meses de intensa actividad habían comenzado a marcarlo con una carga emocional que pocos percibían. Sus entrevistas seguían siendo impecables. Su presencia en el escenario seguía siendo magnética, pero sus silencios se estaban haciendo más largos, sus pausas más profundas. Y quienes sabían cómo leer esos gestos entendían que algo dentro de él estaba cambiando. Fue entonces cuando reapareció, o quizá nunca se había ido, la persona que lo amaba en silencio. Un amor sin demandas, sin cámaras, sin contratos. Un amor casi clandestino, no por prohibido, sino por puro. Un amor que durante años había existido como un rumor difuso, conocido solo por algunos miembros de su círculo más íntimo. No revelaremos su nombre. No porque sea un secreto, sino porque para ella nunca se trató de protagonismo. Su historia con Jason empezó mucho antes de que él se convirtiera en un ícono. Cuando apenas era un joven luchando por hacerse un lugar en la industria, ella ya estaba allí, una compañera silenciosa, un observador atento, alguien que entendía su alma más de lo que él mismo aceptaba. Durante años, su relación fue una especie de puente emocional. No eran pareja pública. Nunca lo fueron. Pero tampoco eran simples amigos. Ella conocía su risa más auténtica, esa que no salía en los programas de televisión. Conocía sus miedos, no los que mencionaba en entrevistas, sino los que solo se confiesan en las madrugadas. Conocía sus derrotas antes de que se convirtieran en lecciones. Cuando Jason atravesaba momentos de presión mediática, ella era quien lo veía cuando ya no quedaban máscaras. Cuando celebraba un triunfo, ella era la primera en escucharlo sin aplaudir por compromiso, sino por verdadera emoción. Pero su amor nunca exigió reconocimiento. Y Jason, que siempre respetó esa discreción, protegió aquella conexión con una devoción silenciosa. El primer giro de esta historia ocurrió en un atardecer cualquiera, en una finca donde Jason acostumbraba a desconectarse del ruido. Allí, rodeado de montañas y aire frío, decidió compartir con ella una verdad que llevaba tiempo rumiando. Estaba cansado. No de su público, no de cantar, no de su carrera, sino del desgaste emocional de vivir dividido entre la figura pública y el ser humano que a veces sentía que se apagaba de tanto exigirse. Aquel encuentro marca, en cierto sentido, el inicio de sus últimos momentos. No en el sentido trágico, sino en el sentido emocional. Sus últimos instantes de guardar silencio sobre lo que realmente sentía. Sus últimos días antes de permitir que alguien lo sostuviera sin condiciones. Ella lo escuchó con la misma serenidad de siempre, sin dramatismos, sin prisa por llenar los silencios. Ese día, Jason se permitió mostrarse vulnerable. Un acto inusual, en alguien acostumbrado a cargar su mundo sobre los hombros. Y fue entonces cuando ella pronunció una frase que él jamás olvidaría. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Conmigo no. Fue la primera vez que Jason dejó caer la coraza sin vergüenza alguna. A medida que los días pasaban, la conversación entre ambos se volvió más profunda. Jason comenzó a confesar que,
Aunque amaba su carrera, sentía que había sacrificado demasiado. Noches interminables, relaciones rotas, promesas que no pudo cumplir, y el desgaste psicológico que conlleva ser un símbolo para miles de personas. Nunca llegó a admitir esto en una entrevista, nunca lo escribió en una publicación, nunca lo expresó ante fanáticos o colegas. Pero con ella sí, la periodista que soy, la que lleva años observando, comparando y conectando historias, podría decir que ese fue el comienzo de la última etapa emocional de Jason. Una etapa donde, por primera vez, se permitió vivir por dentro, no solo por afuera. Durante semanas, Jason se refugió en esa compañía silenciosa. Pasaba horas mirando el horizonte, hablando de su infancia, de sus sueños truncados, de los miedos que no tenía permitido confesar. Ella lo acompañaba con té, con música suave, con miradas que decían más que las palabras. En uno de esos días, la atmósfera parecía distinta. La montaña estaba cubierta por una neblina espesa, como si la naturaleza entendiera que algo profundo estaba ocurriendo. «Estoy tratando de entender quién soy sin el ruido», dijo él de repente. Ella no respondió. Solo se acercó y apoyó su mano sobre la de él. Ese gesto fue una despedida simbólica de la vida que él había llevado hasta entonces. Como periodista, recibí un mensaje de una fuente cercana que me dejó perplejo. Jason está pasando por un momento de introspección muy fuerte. Algo está cambiando. No era una alarma, no era una emergencia. Era una señal de que el artista estaba viviendo una transformación profunda, una especie de renacer emocional. Ese mensaje sería, sin que yo lo supiera entonces, el preludio de la narración que hoy estás leyendo. Jason se despertó más tranquilo que nunca. Preparó café, algo que casi nunca hacía él mismo. Caminó con ella por el pasto mojado y por primera vez en años habló sin prisa, sin presión, sin calendario. ¿Y si mañana no tuviera nada, seguirías aquí?, preguntó. Ella respondió con una sinceridad que cortó el aire. Incluso si el mundo te diera la espalda, yo nunca lo haría. Esa frase, según su propio relato, fue el sello emocional de los últimos momentos de aquella etapa de la vida de Jason Jiménez. No un adiós físico, sino un adiós a las máscaras, a las cargas, a la soledad interior que él había aprendido a callar. Hay momentos en la vida de una celebridad en los que el brillo deja de ser refugio y se transforma en un peso insoportable. En el caso de Jason Jiménez, esos días coincidieron con una etapa de reconocimiento profesional sin precedentes. Su música sonaba en cada rincón de Colombia. Su nombre era tendencia constante, y su figura se había convertido en una presencia habitual en programas de televisión y escenarios multitudinarios. Pero mientras el mundo celebraba su ascenso, Jason atravesaba la transición más profunda de su vida. Una encrucijada emocional que pocos imaginaban y que solo una persona, aquella mujer que lo amó con una devoción silenciosa, vio desde adentro. Según su relato, la transformación de Jason comenzó de manera casi imperceptible. No fue un colapso abrupto ni un quiebre repentino. Fue una acumulación de pequeñas señales que solo alguien profundamente conectado con él podía interpretar. Había días, cuenta ella, en los que lo veía sonreír en televisión, y me daba cuenta de que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Ahí supe que algo dentro de él estaba cambiando. En privado, Jason se mostraba reflexivo, a veces melancólico, otras veces inquieto. Pasaba horas sentado en silencio, observando el paisaje, escribiendo en pequeñas libretas, ordenando pensamientos que nadie más alcanzaba a comprender. Era como si el hombre que el público creía conocer estuviera deshaciéndose lentamente, dejando emerger otra versión de sí mismo. Ella lo describe como un proceso hermoso y doloroso al mismo tiempo. Era como ver a alguien quitarse una armadura después de años de llevarla puesta. Durante esos días, Jason habló con ella de temas que jamás había compartido con nadie más. Sus miedos, sus dudas, los sacrificios que había tenido que hacer desde joven, la presión de cargar con expectativas ajenas, el miedo a decepcionar, la culpa de ausentarse en momentos importantes de su vida personal. Una de las conversaciones más reveladoras ocurrió una noche particularmente fría.
A veces siento que soy dos personas distintas, admitió Jason, mirando la chimenea encendida. ¿Quiénes? Preguntó ella, sin interrumpir su mirada. El hombre que quiere paz y el artista que el mundo exige. Esa confesión, según ella, fue el punto de inflexión. A partir de ese momento, Jason dejó de luchar contra sus emociones y comenzó a aceptarlas, incluso cuando eran incómodas. Fue entonces cuando él pronunció una frase que ella jamás olvidó. Te digo esto porque eres la única persona ante la que no tengo miedo de ser yo mismo. La finca donde Jason solía retirarse jugó un papel crucial. No era solo un espacio físico, sino un escenario emocional en el que ambos se permitieron existir sin interrupciones. Allí, rodeados de montañas, árboles viejos y un silencio casi sagrado, Jason encontró el único lugar donde podía dejar de ser figura pública para simplemente ser humano. La mujer recuerda cada rincón con una precisión casi poética. La mesa de madera donde él solía escribir. La ventana desde la cual observaba la neblina descender por la montaña. El viejo sillón donde escuchaban música mientras la noche avanzaba. Los senderos por donde caminaban lentamente sin necesidad de hablar. En uno de esos paseos ocurrió un momento clave en la historia. Nos detuvimos a mitad del sendero, cuenta ella, y de repente él dijo, siento que este lugar es el único donde puedo respirar. Y yo supe que esa frase era una súplica sin palabras. Hasta ese momento, el amor que ella sentía por él era una emoción guardada en la más profunda discreción. Nunca se lo había confesado, nunca había exigido nada, nunca había esperado un reconocimiento. Su amor era un acto de presencia, no de posesión, era compañía, no conquista. Era fidelidad emocional, no una historia pública. Pero durante esa etapa, comenzó a percibir algo distinto en él. Gestos pequeños que antes no estaban, miradas más largas, silencios más suaves, palabras con un peso emocional inesperado. Una tarde, mientras compartían un café, Jason la miró con una sinceridad desarmante. Sabes que siempre estuviste en mi vida incluso cuando la vida me la llevaba lejos. Ella no supo responder. Él solo sonrió como si ya hubiera obtenido su respuesta sin necesidad de palabras. En medio de su búsqueda interior, Jason comenzó a escribir cartas. No eran cartas dirigidas al público ni a su familia. Eran cartas íntimas, profundamente personales. Cartas que jamás envió, que jamás leyó en voz alta. Ella recuerda una noche en la que él dejó una libreta sobre la mesa y salió a caminar. La libreta quedó abierta. Y aunque ella respetaba profundamente su privacidad, la página que quedó expuesta decía, si algún día mi voz no alcanza, que hablen mis silencios. Esa frase marcaría el tono de los días que estaban por venir. No porque anunciara tragedia, sino porque mostraba a un hombre en plena transición emocional, intentando poner en palabras lo que su corazón llevaba demasiado tiempo callando. Uno de los momentos más fuertes, según su testimonio, ocurrió una madrugada. Jason se despertó inquieto y salió al balcón. Ella lo siguió en silencio. Lo encontró mirando el cielo estrellado con una expresión que mezclaba paz y vulnerabilidad. «Tú sabes que nunca te lo he dicho», murmuró él sin apartar la vista del horizonte. «Pero tu presencia ha sido el único lugar donde la vida no pesa». Ella sintió que el corazón se le detenía. No fue una declaración romántica típica. No fue un te amo. Fue algo más profundo. El reconocimiento de que ella era su refugio más íntimo. Aunque Jason nunca habló de despedidas literales ni menciones trágicas, sí comenzó a prepararla emocionalmente para un cambio. Hablaba de descansar, de reducir su ritmo, de tomar distancia de ciertos compromisos, de recuperar tiempo personal, de volver a sí mismo. Ella describe esa etapa como un proceso suave, pero firme. Un proceso en el que él ya sabía que parte de su vida pública estaba llegando a un punto de inflexión. Era como si tratara de poner todo en orden, cuenta ella. Como si quisiera asegurarse de que cada palabra que me decía fuera la correcta. Una noche, mientras escuchaban una canción que siempre marcó su historia compartida, él le tomó la mano suavemente y dijo, «Lo que viene ahora en mi vida, quiero que lo recuerdes sin dolor». Esa frase, según ella,
La acompañará por el resto de su existencia. En medio de todo esto, uno de los amigos más cercanos de Jason notó el cambio. Durante una visita breve, observó la conexión entre ellos y le dijo en privado: «Él confía en ti más que en nadie. No lo dejes solo en esto». Ella nunca respondió. Pero desde ese día entendió que su rol no era accidental. Era parte fundamental del camino emocional de Jason. Uno de los momentos más memorables del testimonio ocurrió en la cocina, mientras preparaban el desayuno. Jason se acercó, apoyó una mano en la encimera y dijo con voz suave: «Si un día desaparezco del ruido, no permitas que me recuerden como alguien que lo tenía todo. Recuérdame como alguien que lo intentó todo». No era una despedida, no era un anuncio trágico. Era un deseo profundo de ser comprendido más allá del brillo superficial. Ella le prometió que así sería. La etapa final de este capítulo se centra en un día particular en el que la atmósfera estaba cargada de algo indescriptible. No era tristeza, no era ansiedad, era una sensación de claridad. Jason pasó todo el día en silencio, no por agotamiento, sino por serenidad. Parecía haber encontrado una paz interior que llevaba años buscando. Ese día, antes de dormir, le dijo: «Gracias por quererme cuando yo mismo no sabía cómo hacerlo». Y con esa frase, según ella, quedó sellado el vínculo más profundo que compartieron. Es un relato íntimo, profundo y luminoso sobre cómo una etapa de la vida de Jason Jiménez llegó a su cierre emocional, dejando atrás un legado de honestidad, transformación y amor silencioso. Según su recuerdo, el día que hoy narra empezó diferente a todos. El aire era fresco, pero no frío. Las montañas que rodeaban la finca estaban envueltas por una capa de neblina tenue, como si la naturaleza quisiera guardar con delicadeza aquello que estaba por suceder. Jason despertó más temprano de lo habitual. Ella lo escuchó caminar por el pasillo, haciendo sonar la madera con pasos tranquilos, casi ceremoniales. Cuando ella salió a la sala, lo encontró preparando café, algo que raramente hacía él mismo. Lo miró durante un instante largo, como si tratara de memorizar cada gesto. La forma en que sostenía la taza, cómo soplaba el vapor, la forma pausada en la que respiraba. «Hoy quiero recordar quién soy», dijo él, sin voltear. Ella pensó que era una frase poética más de las muchas que él solía decir. Pero con el paso de las horas, comprendió que aquella sentencia era el preludio de un acto de sinceridad absoluta. Después del café, él le pidió acompañarlo a caminar. Eligieron un sendero que pocas veces recorrían, uno rodeado de árboles altos y hojas secas que crujían bajo sus pies. El sol avanzaba lentamente entre las ramas, iluminando sus rostros con destellos tibios. Durante los primeros minutos caminaron en silencio. Luego, Jason comenzó a hablar, no de música, no de fama, no de giras, sino de sí mismo. «He vivido corriendo», confesó con voz baja. «Siempre tratando de alcanzar algo, o de escapar de algo». Ella lo miró sin interrumpirlo. «Y ahora que he parado, me doy cuenta de cuánto me cansé sin siquiera notarlo». Era la primera vez que Jason reconocía en voz alta ese cansancio emocional tan profundo que había estado cargando. No era debilidad, no era derrota, era humanidad. Ella sintió que algo en él se había liberado, como si aquella confesión fuera un alivio largamente postergado. Luego, él se detuvo, se volvió hacia ella y dijo: «Gracias por caminar conmigo incluso cuando yo no sabía a dónde iba». Ya al borde del bosque, él se sentó sobre una roca grande y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. El viento movía las hojas suavemente. Parecía una escena preparada por el destino. Fue allí donde él, por primera vez, puso en palabras algo que había guardado durante demasiado tiempo. «Tú fuiste mi paz cuando yo solo tenía ruido». Ella sintió como el pecho se le estrechaba. Le temblaban las manos, pero permaneció serena. «Nunca te pedí nada», susurró ella. «Lo sé», respondió él. «Y por eso tu presencia vale más que 1000 palabras». No se trataron términos románticos tradicionales. No hubo promesas, no hubo juramentos. Hubo algo más poderoso: reconocimiento, honestidad, gratitud, claridad. Por primera vez ella entendió que su amor, tan silencioso, tan paciente,
Tan discreto había sido visto, valorado y guardado por él. A su regreso a la casa, ella preparó el almuerzo mientras él ponía música suave. Ella recuerda que él eligió canciones que hablaban de regreso, de raíz, de búsqueda interior. No eran los éxitos más conocidos. Eran canciones que él escuchaba cuando necesitaba reconectar consigo mismo. Durante la comida, habló de su infancia, de la dureza de sus primeros trabajos, de la disciplina que lo había formado, del precio que pagó por cada paso en la industria musical. No lo cambiaría, dijo después de un largo sorbo de agua. Pero a veces olvido que sigo siendo ese chico que solo quería cantar. Ella lo miró con ternura. Lo veía adulto, fuerte, exitoso. Pero en ese instante también veía al niño que seguía dentro de él. Ese chico nunca se fue, respondió ella. Solo necesitaba que alguien lo recordara. Ya entrada la tarde, Jason salió al jardín. Ella lo siguió con unos minutos de diferencia y lo encontró sentado bajo un árbol que él apreciaba mucho. El cielo tenía un tono dorado, casi mágico. Cuando ella se acercó, él abrió los ojos lentamente, como si la hubiera estado esperando. «Quiero que escuches algo», dijo él. La miró directo a los ojos, sin prisa, sin miedo, sin máscaras. «Si hoy fuera el último día de esta etapa de mi vida, quiero que sepas que tú fuiste lo más sincero que tuve». Ella sintió cómo las lágrimas querían salir, pero las contuvo. No quería romper la calma del momento. Él continuó. «No sé qué venga ahora para mí, pero sé que todo lo que fui, tú lo viste antes que nadie». Fue su forma de despedirse de una versión de sí mismo. Una despedida emocional, no física. Un cierre de ciclo. Luego de decir esas palabras, él se incorporó y la abrazó. Un abrazo largo, profundo, lleno de significados. Ella lo describe como el abrazo más sincero de su vida. No había tristeza, no había desesperación, había paz. Una serenidad inmensa, honesta, luminosa. En ese instante, ella comprendió que lo que estaban viviendo no era un final, sino una transformación. Jason estaba dejando atrás un peso, una carga, una etapa emocional que lo había marcado durante años. Y ella había sido testigo y refugio de ese proceso. La última noche que pasaron juntos en la finca fue la más reveladora. No hablaron de futuro, no hablaron de compromisos, no hablaron de nada superficial. Hablaron del corazón. Sentados frente a la chimenea, él le tomó la mano y dijo, «Este silencio, este momento, ojalá pudiera guardarlo para siempre». Ella apoyó su cabeza en su hombro. No necesitaban palabras. Él continuó, con la voz más suave que ella jamás escuchó. «Cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, recuerda este instante. Recuerda que aquí fui yo, el de verdad». Para ella, esas frases se convirtieron en un tesoro eterno. Al día siguiente, cuando ella despertó, él ya estaba en la cocina, preparando nuevamente café. Parecía tranquilo, como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Le sonrió con una serenidad que ella nunca había visto en él. «Hoy empiezo algo nuevo», dijo. «Pero quiero que sepas que lo que viví contigo me sanó». No añadió más. No hacía falta. Ella sabía. Lo sintió en la mirada, en el gesto, en el tono, que él había encontrado una paz interior que llevaba años persiguiendo. Ese amanecer selló el cierre emocional del ciclo que habían compartido. Después de ese día, su vida tomó rumbos diferentes, pero el lazo que los unió quedó intacto en la memoria de ella. No se trató de una historia pública, no se trató de un romance conocido. Fue una experiencia íntima, transformadora, imposible de olvidar. Ella describe su legado así. «Él me enseñó que algunos amores no necesitan ser nombrados para ser eternos». En su testimonio final, ella me dijo algo que resume por qué decidió compartir esta historia después de tantos años en silencio. «La gente conoció al artista. Yo conocí al hombre. Y quiero que sepan que era hermoso, incluso en sus silencios. No buscó reconocimiento. No buscó protagonismo. Buscó verdad. Verdad sobre el hombre que, en sus últimos instantes de una etapa personal, encontró refugio en el amor más silencioso que jamás tuvo». La historia que acabas de leer no es simplemente el retrato íntimo de un artista en sus momentos más vulnerables.
ni tampoco una crónica convencional sobre la vida emocional de una figura pública. Esta es, ante todo, la historia de un encuentro humano, de una conexión profundamente honesta entre dos almas que, sin buscarlo, se reconocieron en el silencio, en la calma, en esas grietas invisibles que solo se revelan cuando la fama deja de iluminar y la verdad empieza a hablar. El testimonio de la mujer que lo amó en silencio nos recuerda que incluso quienes parecen invencibles ante el público, quienes llenan estadios y conquistan escenarios, también necesitan un lugar donde descansar del ruido y recordar quiénes son en realidad. Jason Jiménez, detrás de la fuerza, del éxito y de la imagen que tantos admiraron, era un hombre con una sensibilidad inmensa, con una capacidad de introspección poco común y con una búsqueda emocional que no siempre fue comprendida por quienes lo rodeaban. En sus últimos momentos de aquella etapa personal, no un final físico, sino un final emocional profundo, Jason eligió hablar, abrirse, derribar muros. Eligió confiar, como pocas veces lo hizo en su vida. Eligió compartir su verdad con la única persona que había estado allí desde el principio, sin exigir aplausos, sin pedir reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Ese es quizá el mayor acto de amor de esta historia. No el amor que se declara, sino el amor que permanece. El amor que acompaña, que sostiene, que entiende, que guarda silencio cuando es necesario y que habla cuando el alma lo pide. El amor que no aparece en titulares, pero que transforma vidas. Ella, la mujer que lo vio reír, dudar, temer, sanar y renacer, decidió contar esta historia no por protagonismo, sino porque comprendió que la humanidad de Jason también merecía ser recordada, que el mundo, acostumbrado a verlo brillar en grandes escenarios, debía saber que su verdadero brillo estaba en su capacidad de sentir, de reflexionar, de conectar con los demás desde la autenticidad más pura. Su historia no es una tragedia, es un legado hecho de palabras susurradas, de miradas largas, de silencios compartidos, un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de tener a alguien que nos vea tal como somos, sin filtros, sin máscaras, sin la presión de tener que demostrar nada. Ella lo describió mejor que nadie. La gente conoció al artista, yo conocí al hombre. Y hoy, gracias a su testimonio, nosotros podemos conocer una parte de ese hombre también. Su vulnerabilidad, su nobleza, su gratitud, su deseo profundo de encontrar paz en un mundo que siempre le exigió ser fuerte. Con esta historia cerramos un ciclo, igual que él lo cerró. Pero no es un cierre oscuro ni triste. Es un cierre lleno de luz, de comprensión y de cariño, porque algunos capítulos de la vida no se terminan con despedidas, sino con el reconocimiento de que lo vivido fue hermoso, necesario y eterno en la memoria de quienes lo guardan en el corazón. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te tocó de alguna manera, por su humanidad, por su sensibilidad, por la belleza de lo no dicho, o porque reconociste en Jason una verdad que todos compartimos, la necesidad de ser vistos de verdad alguna vez en la vida. Tu apoyo significa muchísimo. Nuestro trabajo es recopilar, investigar, narrar y honrar las historias humanas detrás de las figuras públicas. Historias como esta, que merecen ser contadas con respeto, profundidad y sensibilidad. Historias que no aparecen en los titulares convencionales, pero que revelan la parte más auténtica de quienes creemos conocer. Si deseas seguir acompañándonos en estas crónicas, si quieres descubrir más relatos íntimos, testimonios exclusivos, análisis emocionales y narrativas profundas sobre las celebridades que admiramos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te conmovió más. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido honesto. Humano milletto di emoción. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario es un puente que nos permite seguir llevando estas historias a más personas. Gracias por estar aquí. Gracias por leer hasta el final. Gracias por valorar la vida detrás de los escenarios.
Nos vemos en la próxima historia. Una historia que, igual que esta, nacerá desde el corazón.